Hey, hey, bendiciones. Hoy te traigo una receta que sé que te va a encantar. Son unas galletas craqueladas de limón totalmente a prueba de fallos. Así es que, ¡vamos arriba! Bueno, y por acá tengo una barra de mantequilla. Esta es de 113 gramos. Es mantequilla con sal. Y 150 gramos de azúcar blanca. Voy a agregar también una cucharada completa de ralladura de limón. Y te cuento que este proceso puedes hacerlo totalmente a mano o con una batidorita de esta de manuales como esta que yo tengo acá, porque es mucho más fácil. Y vamos a estar cremando nuestra mantequilla por unos minutos hasta que tenga textura un poco más blanca, un aspecto como de pomada. Unos minutitos vamos a estar batiendo. Acá ya puedes ver cómo nuestra mantequilla ha cambiado. Está mucho más blanquita y esponjosa. Entonces vamos a agregar un huevo. Y vamos a batir un poco más para integrar este huevito a nuestra mezcla. También tengo por acá 2 cucharadas completas de zumo de limón. Media cucharadita de extracto de vainilla. Este es vainilla clear, vainilla transparente. Y le voy a poner 2 gotitas de colorante amarillo. Le puedes poner de 2 a 3 gotitas. Solo le use 2 porque mi colorante es un poco fuerte. Esto es para que tenga un color más bonito y se resalte el craquelado de la galleta al final. También tengo entonces media cucharadita de polvo para hornear. 1/8 de cucharadita de sal. Aunque la mantequilla tenía sal, le ponemos ese toquecito más de sal para resaltar los sabores. Y 230 gramos de harina todo uso. Ahora integramos todo esto muy bien con nuestra espátula, suavemente, así ya con movimientos envolventes, hasta que notes ya que no tienes ningún resto de harina por mezclar. Y ves, es una masita sumamente fácil de hacer, ¿verdad que sí? Y una vez la tenemos lista, la llevamos cubierta con papel plástico por 1 hora a refrigeración a que repose. Bueno, ahora vamos a formar nuestras galletas. Me puse unos guantecitos porque la masa es un poco pegajosita. Entonces con esta cuchara voy a tomar porciones de masa, hago mi bolita. Y aquí es donde está el truco de las galletas craqueladas. Debes de sumergirla completamente en azúcar. La galleta craquelada debe tener bastante azúcar en polvo. No es espolvorearle azúcar por encima, una capita de azúcar, no es. Cubrirla completamente con una capa gruesa de azúcar, porque cuando ella se expande en el horneado, es que va a ser el craquelado y debe tener bastante azúcar. A veces escucho que me falló la receta, que no me quedó, que el azúcar se desapareció. Lo que pasa es que debes de sumergirla así, bastante azúcar. Debe tener una capa bien gruesa de azúcar para que el craquelado te quede bien. Sin miedo, ponle azúcar, ponle bastante azúcar. La masa no es dulce, si viste, tiene solo 150 gramos de azúcar. Entonces, sin miedo, ponle azúcar, colócala en una bandeja que va a tener ya papel para horno y colócalas separadas para que ellas tengan espacio de crecer y de hornearse correctamente. Y las vas a llevar a hornear a 180 grados de 15 a 18 minutos hasta que ellas se doren por las orillitas y por debajo. Y así tu galleta te va a quedar perfecta, te lo aseguro.
Y así de hermosas quedan nuestras galletas craqueladas de limón. Son suavecitas por dentro, crocantitas por fuera y ese sabor a limón, uy, 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 de verdad que son deliciosas. Si la haces para emprender, espero que te vaya muy, muy bien. Si la haces para compartir con tu familia, que el momento sea súper especial. Espero verte por acá en un próximo video porque estaré subiendo recetas de verdad que muchísimo más chulísimas para ti. Así es que ya sabes, mantente atento. Bye bye.